Vamos a continuar con la unidad 2. Vamos a hacer entonces ahora la última tarea, que es acerca de la función. Acá hay un pequeño tarea donde vamos a poner qué función es lo que cumple. Mañana es el 15 años de Tatiana. ¿Qué función es Lorenzo o Antonio? ¿Es la función apelativa? ¿Es una función referencial? ¿Es una función poética? ¿O es una función fática? ¿O es una función expresiva? ¿O metalingüística? ¿Cuál es? ¿Qué función cumple? ¿Qué, Ah, me agarraste con un vaso de agua. qué función cumple? Cumple una función referencial. O sea, mañana es el 15 años de Tatiana, es una función referencial. Después tenemos, hace mucho calor. Está expresando un sentimiento. ¿De qué? De que hace mucho calor. Entonces, una función expresiva. ¿Dónde está Susana? Es una función fática, porque la función fática era la que hacía las preguntas. ¿Para qué? Para poder mantener la comunicación entre los oyentes. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Esta es una función poética. Barco comienza con la letra B. Es una función metalingüística. ¿Por qué? Porque esta función tenía a su cargo las correcciones ortográficas o gramaticales. Andate al súper. Es una función apelativa. ¿Se entendió? Entonces, esta tarea que recién hicimos, eh, van a hacer, es la misma que voy a levantar, lo que van a hacer es completar nomás ya. ¿Está bien? Sí, bro. Bueno, ¿no tiene ninguna pregunta con respecto a esta unidad? No, de mi parte no. Bueno, bueno, vamos a hablar entonces de la unidad número 3. La unidad número 3 habla de los signos lingüísticos y las figuras literarias y lo que es la narración. Entonces, vamos a ver qué significa. El signo lingüístico. El signo lingüístico, por lo tanto, es una realidad que puede ser percibida por un hombre mediante los sentidos y que remite a otra realidad que no está presente. El signo combina el significado, que es una noción o un concepto, con su significante basado en una imagen de tipo acústico, presentándose como una entidad de dos facetas, dependientes entre sí, que no pueden separarse. Se llama signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal que parte de un sistema social y psíquico de comunicación entre los seres humanos que conocemos como lenguaje. Este mecanismo actúa sustituyendo a las cosas de la realidad por signos que representan, y en el caso del lenguaje verbal, por signos que podemos recibir a través de los sentidos, y luego decodificar e interpretar para recuperar un mensaje original. ¿Qué quiere decir esto?
Signos lingüísticos son aquellos que están representados por imágenes o del tipo acústico, que nuestro cerebro ve y directamente determina el código, o lo que quiere decir ese gráfico. Por ejemplo, nos vamos caminando y encontramos en la vereda un cartel donde hay un dibujo de un colectivo. Por ende, automáticamente le damos un concepto a ese dibujo, que significa aquí paran los colectivos. Partes del signo lingüístico, que son el significante y el significado. Debemos indicar que el signo lingüístico siempre debe establecer una relación entre un concepto y un objeto o una idea con su forma física, ya sea esta escrita u oral. Esto se traduce en la existencia de dos términos que deben ser unidos por nuestro cerebro para poder decodificar el mensaje y poder llevar a cabo una comunicación efectiva. Estas partes del signo lingüístico son el significante y el significado. El significante es la imagen física del signo, es decir, el signo aparecerá escrito y tendrá una morfología propia, quiere decir un significado propio. Esta palabra representará la idea o objeto referente como una cadena de sonidos, así el significante de la manzana sería la palabra tal como la vemos o la escuchamos. Y el significado es que se trata de una imagen que se crea en nuestra forma automática, de forma automática cuando leemos o escuchamos una palabra, es decir, cuando oímos o leemos la palabra manzana, inmediatamente nuestro cerebro establece una imagen mental de la misma. Lo mismo cuando nos dicen, por ejemplo, eh, quiero una pera, automáticamente el cerebro nos trae el dibujo de una pera, que es una pera, es una fruta nutritiva eh, que consumimos para, qué sé yo, para tener fuerzas. Entonces son conceptos o significados que le atribuimos a una imagen. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Hasta aquí no hay ninguna pregunta. De mi parte, no. Antonio, bueno, vamos a continuar. Bueno, acá tenemos algunos dibujitos que evidentemente al observar yo ese candado, mi cerebro me da un concepto de ese candado, de ese sillón y de esa manzana. ¿Qué es? Entonces automáticamente lo que hace mi cerebro es observa esos dibujos y le dan un significado o un concepto. El candado que sirve para llavear, para evitar que se pierdan cosas o que se lleven cosas. El sillón que sirve para descansar, para ver la televisión, para leer, etcétera, etcétera. Y la manzana que es una fruta nutritiva. El signo lingüístico es el resultado de la unión de un significado y un significante. El significado es el concepto o la idea que se representa en nuestra mente. Y el significante es la sucesión de sonidos, fonemas o letras en la escritura que percibimos. Entonces tenemos significante que tiene 4 fonemas, tiene 2 consonantes y 2 vocales, y el significado que sería la mesa, ¿verdad? El concepto que nosotros tenemos sobre ese dibujo. Ahora, ¿cuáles son las características de ese signo lingüístico? Primeramente tenemos la arbitrariedad. La relación que hay entre el significado y el significante es por lo general del tipo arbitrario, es decir, convencional, artificial. No hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada. Digamos cielo y el significado concreto que busca transmitir es la idea de un cielo. Es por eso que los idiomas deben aprenderse. Linealidad. Linealidad. Como se dijo antes, los significantes del lenguaje verbal forman parte de una cadena de signos cuyo orden importa para que se puedan entender de manera correcta.
Eso se entiende como un carácter lineal. Los sonidos que componen una palabra aparecen en línea, o sea, uno delante de otro. No todos a la vez, ni de manera desordenada. Cielo no es equivalente a o cielo. Entonces, linealidad es que sigue una línea, una palabra con otra. Mutabilidad e inmutabilidad. Esto significa que el signo lingüístico puede mutar, o sea, puede cambiar, puede adquirir nuevos sentidos, desplazar el nexo específico entre el significado y el significante, pero siempre que lo haga, lo va a hacer a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, salió un comunicado el- donde la letra, la doble L, creo, y la Y ya desaparecen del diccionario de la Real Académica Española. ¿Leyeron esa información? ¿Escucharon? Y probar. Ok. Bueno, entonces terminamos lo que es con signo lingüístico y empezamos qué es la denotación y qué es la connotación. En lingüística, la denotación y la connotación son dos niveles de significado de palabras. El nivel literal y el nivel contextual de la palabra. Respectivamente, esto es posible ya que las palabras no solo dicen lo que estrictamente dicta el diccionario, sino que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado. Por lo tanto, la denotación es el significado llano y principal, evidente y universal que tiene una palabra o una expresión. El significado principal que recogen los diccionarios y que es común para todos los hablantes de un idioma, sin tomar en cuenta matices ni contextos ni segundas o terceras intenciones. En cambio, la connotación abarca significados más profundos, más figurados, implícitos o particulares, que esa misma palabra o expresión puede tener dependiendo de quién la utilice, en qué contexto y dentro de qué grupo de habla o con qué matices. Este tipo de sentidos varían a menudo con la geografía, la clase social o la tradición cultural a la que se pertenezca. Bueno, para que puedan entender, acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, llevar una vida de perro en la denotación es vivir literalmente como un perro, comer como un perro, dormir en el suelo o creerse un perro. Pero en la connotación que el significado de las palabras es más profundo. ¿Por qué? Porque tiene una doble intención. Es vivir por debajo de los estándares mínimos aceptables de cada quien o pasar por un mal rato o estar sufriendo mucho. Otro ejemplo tenemos ser una piedra en el zapato. En la denotación es ser literalmente una piedra dentro del zapato de alguien. Y en la connotación sería ser una molestia, ser un impedimento o ser fastidioso. Otro ejemplo de denotación puede ser eh, sos una jirafa. En la denotación, el sentido literal es que la jirafa es un animal, pero en la connotación, en el sentido más profundo, lo que quiere decir esa persona es que esa persona es muy alta. ¿Se entiende? Sí, de notación se ve que es más comparativa. Sí, o sea, es así, literal. No tiene un doble sentido, un doble significado. Sin embargo, en la connotación sí, porque ya se relaciona con el andar mismo de la persona. Así mismo.
Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar lo que son las figuras literarias. Las figuras literarias son muchísimas. Yo solamente tomé 6, porque hay más de 30 figuras literarias. Figuras literarias son lo que nosotros podemos utilizar cuando escribimos, cuando hacemos una descripción, un cuento, una fábula, una novela o una prosa. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, poesía, narrativa, ensayo, drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial, o sea, nuestro lenguaje rutinario. Incluso algunas de estas ya están asimiladas a este en ciertas expresiones o giros. Ahora vamos a ver cuáles son las figuras literarias. Tenemos la metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Ejemplo, tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Esto se citó en un poema, Canción de Otoño y Primavera, de Rubén Darío. Se relaciona aquí el color del cabello con la oscuridad de la noche. ¿Se entiende lo que es metáfora? O sus ojos, su cabello es rubio, cual oro. Entonces compara el cabello rubio con el oro. Ahora tenemos lo que es la comparación o el símil. Consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene a introducir, que viene introducida por un elemento relacional explícito. Ejemplo, es fría como el hielo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. O sea, está comparando la forma en cómo se arrojó alguien con el águila cuando caza a su presa, se tira. O eres negro, o sea, tu cabello es negro como el carbón. Tus ojos son azules como el cielo. ¿Se entiende? Sí, pero muy parecido, ¿no? Pero son diferentes, ambos son diferentes. En la metáfora no se utiliza como, en la comparación sí. Luego tenemos lo que es la hipérbole y la prosopopeya o la personificación. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Entonces es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera reiterada. Entonces exagera, le pidió disculpas 1000 veces. Exageración. Te amo hasta el infinito y más allá. Expresa un amor sin fin. Lloró ríos de lágrimas al partir. Se refiere a que la persona lloró mucho. Y exagera con decir que lloró un río de lágrimas. ¿Qué es la prosopopeya o la personificación? Es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional a un animado o a otro inanimado. Por ejemplo, la luna me sonreía desde el alto del cielo. El reloj nos gritaba la hora. Otro, el reloj nos grita la hora y la luna me sonreía desde los altos del cielo. Las estrellas me sonreían y me indicaban el camino. Eso es una personificación. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo hablar a la estrella. El conejo me gritaba la hora. Personificación. ¿Se entendió? Hipérbole, exageración, prosopopeya,
O personificación, hacerle hablar a objetos inanimados. ¿Entendieron, Lorenzo? Sí, 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 pues. Bueno. Luego tenemos lo que es la onomatopeya o la descripción. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clic, clac, plas, pus, pas. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Ejemplo, al apretar el plástico sonó cracks, indicando que lo había roto. Es cuando queremos abrir, por ejemplo, una galletita o un envoltorio de papas fritas, abrimos y hace un sonido al abrirse. Miau, así me saludó el gato. Wow, me saludó el perro. O sea, son los sonidos que emiten los animales o las cosas. La descripción literaria consiste en la explicación pormenorizada de los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar en el lector una imagen mental verosímil sobre el elemento de lo relatado. Ejemplo, el novato que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo, o sea, era un joven del campo, de unos 15 años y de estatura mayor que cualquiera de nosotros. O sea, que esto quiere decir que el joven era más alto que todos nosotros. ¿Se entiende entonces la diferencia entre onomatopeya y la descripción? Sí, entiende. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es una narración. ¿Qué es una narración? Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones realizadas por personajes reales, no imaginarios, en un lugar eh, determinado y durante una cantidad de tiempo determinado, contada por alguien de una manera específica, es decir, de cierta forma. Una narración es equivalente a un relato, una historia, un cuento, aunque no sean del todo sinónimos. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de narración? Es como contar una historia o cuento. No, se apagó tu micrófono, Lorenzo. ¿Es como qué? Es como contar historia o algo así, vida pasada, ¿eh? ¿Y qué, por ejemplo, puede ser vida pasada? Lo que sucedió hoy por la mañana o lo de ayer. Sí, eh, o lo que pasó eh, antes en la guerra del Chaco, por ejemplo, que es una narración que nos hacen nuestros abuelitos que participaron en la guerra. Entonces, sí. eso es una narración. Profe, Sí, normalmente lo que yo veo así, narración, la pasión de Cristo, por ejemplo. Se hace bastante esa narración y se empieza a narrar y se utiliza persona, ¿verdad? sí, Sí, y como Jesús actúa acá, uno va narrando su papel, ¿verdad? Hace el papel de Pilato, papel de Jesús, papel de los sacerdotes, y cada uno va tomando un papel y se va narrando y hablando, ¿verdad? así mismo, tal cual decís. Entonces cuenta la historia y los personajes narran, actúan. Bueno.